Doctor Irala, ¿cómo le va? Bien, Quique, ¿cómo estás? Bien también, doctor. Cumpliendo cuarentena, trabajando desde mi casa y en ese sentido del trabajo, de comunicar, me gustaría conversar con usted con respecto a cómo siente, sobre todo si siente que algo cambió en el mundo intrahospitalario del servicio público en los tiempos del coronavirus. Si el Ministerio de Salud Pública ha ajustado su malla administrativa y los médicos trabajan en mejores condiciones, o es lo que cabe esperar de aquí en adelante. Ayer que el presidente de la República y el ministro de Hacienda dijeron que a partir de hoy hay posibilidades presupuestarias plenas. Bueno, un poco tardías las reacciones, Quique. Lastimosamente, hay cosas que duelen mucho decirlo, pero hay que decirlo. Hablábamos anteriormente en una oportunidad sobre esta cuestión hace poco tiempo y te decía que de repente hoy tener dinero en el bolsillo y no tener la posibilidad de acceder a materiales de protección, equipos de protección con estándares bien establecidos, bien claros por la Organización Mundial de la Salud. Aquí inclusive hay denuncias de que se están vendiendo materiales falsificados y sin cumplir con los estándares. ¿De qué te sirve hoy tener dinero en el bolsillo cuando no tenés la posibilidad de adquirir esos equipamientos? O sea, lastimosamente estamos llegando tarde y muy lentamente. La burocracia, esta burocracia mata, esta burocracia expone de sobremanera al personal de salud y seguimos sintiendo en los hospitales más bien reacciones de la sociedad, de las asociaciones, de los gremios, inclusive sí que habrás visto por ahí la mayor y mejor predisposición de modistas confeccionando improvisadamente vestimenta a partir de materiales que de repente no son las más apropiadas, pero que en su buena intención están tratando de ayudar al gremio de salud y bueno, ojalá que con esta reacción, aunque sea tardía, posteriormente tengamos un mejor sistema sanitario que hoy en el mundo entero está siendo reevaluado la verdadera importancia, el verdadero impacto que tiene la sanidad pública a nivel social y ojalá que este efecto sea duradero y que no se convierta una vez más después en comidilla y en una especie de botín de inescrupulosos políticos de lo que estamos acostumbrados. Doctor Lilio Irala, no quiero ser Pájaro Benítez, pobrecito que le robaron sus 1000 camisetas. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero no dejo de conectar datos de sistemas de salud pública de otros países donde en las estadísticas de afectación del coronavirus COVID-19 también consignan la cantidad de personal de blanco que por efectos de su trabajo y de la cercanía con personas afectadas también pasan a formar parte de las estadísticas. Dentro de esos 69 casos que consigna el Ministerio de Salud, estadísticas oficiales del coronavirus, ¿usted sabe, usted cree, usted teme que haya personal médico? Doctor. Hola. Doctor, no sé si me escuchaste o salió un poquito mal. La última parte no te entendí, Quique, pero supongo que me preguntas sobre en este caso, sobre la incidencia en personal de blanco del coronavirus. Correcto. Mira, uno de los principales defectos y uno de los principales cuestionamientos que hoy se tiene es justamente el bajo impacto de test realizados. Y justamente no se está realizando de una forma preventiva y hasta con recomendaciones internacionales de hacer un mayor control sobre los funcionarios de salud por la carencia que tenemos. O sea, no se compraron a tiempo los test son limitados y no se está realizando en los funcionarios de salud de primera línea y es probable que tengamos algunos casos que se están
perdiendo por ahí. Pero también, Quique, existen algunas cuestiones que obviamente o la evidencia, los hechos que estamos mirando pasar nos dan cierta esperanza. Yo le digo a la gente, miren, la temperatura probablemente está ayudándonos, el bono demográfico, tener una población joven probablemente nos está ayudando. También probablemente algunas otras cuestiones que hoy se están investigando, como por ejemplo la vacuna BCG, que hay varias evidencias y varias investigaciones que dicen que los que tienen esta vacuna, que nosotros lo ponemos aquí universalmente, crearía una especie de protección cruzada. Y después algunas otras cuestiones que no se pueden explicar, pero yo le digo a la gente, miren, los casos graves no se pueden esconder y los cadáveres tampoco se pueden esconder. O sea, evidentemente tenemos baja incidencia aún de la enfermedad, y también se ve aún poco en los personales de salud, porque realmente el flujo de pacientes hacia los hospitales ha mermado muchísimo. Los procedimientos programados y los consultorios externos se han bajado prácticamente a lo mínimo. Entonces no hay tanta exposición aún, y como no hay demasiados casos que llegan a los hospitales, tampoco están exponiendo, por lo tanto, aún a los funcionarios de salud. Ojalá que esta especie de bendición o de cuestión, hasta la gente que tenga creencias particulares, ¿verdad? Una especie de milagro particular o de energía espiritual particular que estamos teniendo a nuestro alrededor permanezca en el tiempo. Evidentemente también el aislamiento, esas 2 semanas de reacción en el que no hubo tanta circulación, eso también impactó y hace que no haya tantos casos aún, pero eso no quita que el personal de salud sea el primero en exponerse cuando que ojalá no lleguemos al caso, ¿verdad? Pero cuando haya más casos, el personal de salud evidentemente va a estar en la primera posición. Doctor Lillo Irala, las cifras que cada noche da el ministro de Salud, ¿son cifras fiables o son cifras políticas y la realidad puede estar un poco más por encima de lo que se declara? Yo creo que ellos mismos lo habían admitido. Los casos reales hay que multiplicarlos por 10 aproximadamente. Bueno, eso según algunos datos epidemiológicos o algunos parámetros epidemiológicos. Otros inclusive dicen que hay que multiplicar por aproximadamente en un número aproximado entre 20 y 30, ¿verdad? Algunos dicen 27, la fórmula francesa dicen 27, o sea, probablemente nosotros tenemos 700 a 1200 casos circulando, pero gracias a particularidades propias nuestras están comportándose como cuadros realmente leves o hasta asintomáticos, y por lo tanto no se están expresando en las estadísticas, porque vuelvo a repetir, Quique, los casos graves no se pueden esconder porque van a llegar a las instituciones de salud, y los cadáveres menos aún se pueden esconder. Entonces tal vez se puedan diluir 3 o 4 muertes en un territorio muy amplio, ¿verdad? Pero si hay realmente casos graves, nos vamos. Y hoy los medios de comunicación son vastos, entonces no se puede esconder por mucho tiempo. Yo creo que es cierto, hay un subregistro, pero no tenemos tantos casos, por suerte, como en otros países. Pero también hay que hacer más test, hay que estar más al acecho de los casos probables, y probablemente esto crezca, ¿verdad? Pero evidentemente algo nos está ayudando en que no se exprese de una forma tan virulenta o tan grave. Claro, yo insisto, yo no quiero ser catastrofista ni cosa parecida, pero quiero recordar nomás que cuando hubo un pico de VIH-Sida en Paraguay hará como 10 años más o menos, y esto, por ejemplo, interpeló el nivel de cobertura de la medicina privada, por ejemplo, ¿verdad? Una vez que se superó el problema de cómo manejar el asunto, después nunca, yo creo que en la propia necrológica o en la crónica
policial, judicial, uno no lee fulano de tal murió de VIH-Sida. Probablemente sé que murió fulano y murió de una neumonía. Es decir, se apela a otros factores o otras comorbilidades para disfrazar el problema real por una cuestión de no estigmatizar a la víctima, ni a su pareja, ni a sus familiares. Yo creo que también si se tuviese la voluntad de maquillar las cifras del coronavirus y bueno, si le afecta a personas grandes y el señor murió de los riñones, que sé yo, y en realidad murió de coronavirus, se puede dar. Ojalá que no, pero si la voluntad política es achicar los números y no lo vamos a poder evitar. Es cierto, Quique, y sobre todo viviendo en una sociedad en la que todos somos un poco más escépticos que positivos, ¿verdad? O sea, no creemos demasiado en nuestras autoridades, pero yo tengo la esperanza de que la gente que está al frente en este momento no son gente, yo lo conozco personalmente y lo puedo considerar como un amigo al doctor Guillermo Sequera, por ejemplo, ¿verdad? Director de control epidemiológico. Y no creo, conociendo su perfil, su personalidad, su forma de ser, no creo que se preste a maniobras que enturbien su trabajo. Porque finalmente él se va a prestar con su juventud y con su trayectoria y su formación, se va a prestar a quedar probablemente quemado ante la opinión pública si se presta a este tipo de maniobra aquí. Entonces, yo quiero creer en él como cabeza de un proyecto y de un proceso, y en el ministro también, de que no se van a prestar y se plantaron en su postura ante el amague político empresarial de levantar esta medida, por ejemplo. Entonces, eso me da cierta confianza y esperanza de que estamos viviendo realmente una realidad, y que yo también lo siento en los hospitales, porque yo no trabajo en un solo hospital aquí, que trabajo en 3 hospitales. Estoy en Paraguarí, estoy en el barrio, en el San Pablo, y estoy en clínicas, y no estoy viendo demasiados casos. Entonces, creo que de alguna forma se está expresando el trabajo y el sacrificio que se está haciendo. Ojalá que con esto no nos desbordemos y no seamos exitistas, nos venga a cegarnos o a hacernos ver tan miopemente la situación, una situación potencialmente catastrófica que hoy está viviendo Ecuador, que probablemente está viviendo Venezuela, que está viviendo Brasil, que está viviendo Perú, y que nos salgamos de esta línea política que se está llevando. Y la otra cuestión que me hace ver con esperanza esto, que la mayoría de los positivos son gente que justamente está viniendo del exterior y no son tantos casos autóctonos o sin nexo, ¿verdad? O sea, eso también me da cierta ilusión. Yo creo en Guillermo Sequera, creo en su trabajo, creo en su persona, y le doy mi voto de confianza a Quique. Doctor Irala, muchas gracias. Gracias a vos, Quique. Estamos en contacto permanente. Ojalá que esto cambie el paradigma de dejar olvidado nuestra salud pública, y que trabajemos en un proyecto que va a traer beneficio a la mayoría de la población, aunque sea en un plano mediano largo, pero que sea el comienzo de un verdadero cambio para todos. Gracias, Quique. Un abrazo para vos, éxito en tus labores, y mi respeto a tu audiencia, que sé que es muchísima. Venus Media, siempre con vos.